Calorimetría. Cuando un cuerpo a mayor temperatura se pone en contacto con otro de menor temperatura, existe un intercambio de energía calorífica del cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia el de menor temperatura, hasta que se llega a un equilibrio térmico. Un calorímetro es un dispositivo que nos permite calcular el calor específico de las sustancias. Consta de dos vasitos, uno interno y uno externo, al igual que un agitador y también un dispositivo para conectar un termómetro o un termopar. Esto da origen a la llamada ley del intercambio de calor, que nos dice que todo el calor cedido es igual al calor recibido. Para resolver el problema de calorimetría, les sugiero el siguiente procedimiento. Primero tenemos que realizar una tabla de datos. Después, obtener la relación quién cede el calor y quién lo recibe. Posteriormente, utilizar la fórmula de calor específico para calcular Q. El siguiente paso y último sería despejar la incógnita que necesitamos y sustituir los datos. Veamos un ejemplo. Un trozo de hierro de 300 gramos se pone a calentar en un vaso de precipitado con agua hasta que alcanza una temperatura de 90 grados Celsius. Se introduce inmediatamente en el recipiente interior de un calorímetro de aluminio cuya masa es de 80 gramos, que contiene 100 gramos de agua a 18 grados Celsius. Se agita la mezcla y la temperatura aumenta hasta 25 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del hierro? Si el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo grado Celsius y el calor específico del aluminio es 0.217 calorías sobre gramo grado Celsius. Recuerden, siguiendo el procedimiento que les había dicho anteriormente, es importante que hagamos primero una tabla de datos y les sugiero que lo hagan de la siguiente manera. En la primera columna vamos a colocar la sustancia, la siguiente columna, calor específico, la siguiente masa, recuerden que debe ser dada en gramos, después la temperatura inicial y posteriormente la temperatura final. Leyendo el problema nos dice que tenemos un trozo de hierro, por lo tanto, la primera sustancia será el hierro y nos están dando su masa, que en este caso es de 300 gramos. Nos dice que se pone a calentar hasta una temperatura de 90 grados Celsius, así que la temperatura inicial del hierro será de 90 grados Celsius. Nos dice el problema se introduce inmediatamente en el recipiente interior de un calorímetro de aluminio, así que la siguiente sustancia será el aluminio, que también nos dan su masa, que sería de 80 gramos. Nos dice que contiene agua, así que sería la tercera sustancia sería el agua, y nos están dando su masa de 100 gramos. Si nos damos cuenta, nos están diciendo que el agua se encuentra a 18 grados Celsius, pero en el vaso interior del calorímetro se encuentra tanto el aluminio como el agua. Por lo tanto, las dos sustancias se encuentran a 18 grados Celsius. Dice que se agita la mezcla hasta que todos llegan a una temperatura de 25 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de las tres sustancias cuando ya están en equilibrio es 25 grados Celsius. Nos están preguntando cuál es el calor específico del hierro y nos están dando como dato el calor específico del agua y también el calor específico del aluminio. Así que ya tenemos todos nuestros datos colectados en una tabla. Esto es lo primero que les sugiero que tienen que hacer. Siguiente, tenemos que ver quién cede el calor y quién lo recibe. ¿Quién va a ceder el calor? Siempre la sustancia que esté a mayor temperatura. Y la sustancia que se encuentra a mayor temperatura es el hierro. Por lo tanto, el hierro es el que va a ceder el calor. ¿Y quién lo va a recibir? Siempre las sustancias que estén a menor temperatura. En este caso, el aluminio y el agua. Por lo tanto, el que cede el calor será el hierro y el que lo recibirá será el agua y el aluminio. Ya tenemos la tabla de datos, al igual que quién cede el calor y quién lo va a recibir. A continuación, lo que hay que hacer es utilizar la relación Q, que es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial,
y sustituirla para cada una de las sustancias. Así que la relación me quedaría de la siguiente manera. Es importante aquí notar algo importante. La relación me sugiere temperatura final menos temperatura inicial. Pero si se dan cuenta, para la sustancia que cede el calor, tenemos temperatura inicial menos temperatura final. Esto es debido a que la sustancia que va a ceder el calor es el hierro, es decir, se encuentra a mayor temperatura y va a disminuir su temperatura. Por lo tanto, siempre aquella sustancia que va a ceder el calor, invertimos las temperaturas. Esto no sucede para las sustancias que reciben el calor. En estas sustancias sí utilizaríamos nosotros temperatura final menos temperatura inicial. Para este problema me están pidiendo que obtenga el calor específico. Por lo tanto, tengo la masa del hierro y la temperatura inicial menos temperatura final del hierro que están multiplicando y vamos a pasarla del otro lado dividiendo. Me quedaría la relación de la siguiente manera. Y en realidad ya lo único que me quedaría es hacer las operaciones. Para el agua tengo la temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, tendríamos que hacer primero esta operación, multiplicarla por la masa y después por el calor específico del agua. Por lo tanto, sería en este caso 25 grados Celsius menos 18 grados Celsius por 100 por una caloría gramo grado Celsius y me quedaría 700 calorías sobre gramo grado Celsius por gramo grado Celsius. A continuación, haría exactamente lo mismo para el aluminio. La relación me dice temperatura final menos temperatura inicial por masa del aluminio por calor específico del aluminio. Así que me quedaría 25 menos 18 por 80 por punto 217. Haciendo toda esta operación me quedaría 121.52 calorías sobre gramo grado Celsius. Y en la parte de abajo me quedaría temperatura inicial menos temperatura final del hierro por masa del hierro. Ojo aquí, es 90 menos 25 por 300 y me quedarían 19.500 gramos grados Celsius. Sumo 700 más 121.52 y me quedarían 821.52 y lo tendría que dividir entre 19.500. El análisis dimensional sería el siguiente. Los gramos grados Celsius se van a eliminar y solamente me quedaría calorías sobre gramo grados Celsius. Así que hacemos la operación 821.52 entre 19.500 y me quedaría 0.0421 calorías sobre gramo grados Celsius. Otro ejemplo sería el siguiente. Determinar cuál es la temperatura final de 110 gramos de agua a 17 grados Celsius contenida en un calorímetro de aluminio que tiene una masa de 90 gramos, después de introducir en ella un trozo de plomo de 200 gramos previamente calentado a 120 grados Celsius. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grados Celsius, el calor específico del aluminio es 0.217 calorías sobre gramo grados Celsius y el calor específico del plomo que es 0.658 calorías sobre gramo grados Celsius. Recuerden los pasos que tenemos que hacer. Primero, realizar una tabla de datos. Siguiente, obtener la relación quién cede el calor y quién lo recibe. Después, utilizar el calor específico para calcular Q y, por lo tanto, al final, despejar la incógnita que necesitamos y sustituir los datos. Así que lo que hay que hacer a continuación es nuestra tabla de datos. Nos dice el problema, determinar cuál es la temperatura final de 110 gramos de agua. Así que la primera sustancia sería el agua, que tiene una masa de 110 gramos. Nos dicen también que se encuentra a una temperatura inicial de 17 grados Celsius y nos están preguntando la temperatura final. Nos dice que se encuentra contenida en un calorímetro de aluminio. Así que la siguiente sustancia sería el aluminio y nos dicen que tiene una masa de 90 gramos. Es importante notar que en este caso, si es un calorímetro, tanto el agua como el vasito de aluminio tienen la misma temperatura.
Por lo tanto, la temperatura inicial del aluminio también será 17 grados Celsius. La siguiente sustancia que nos están dando es el plomo y nos dicen que tiene una masa de 200 gramos y que está previamente calentada a 120 grados Celsius. Nos están dando el calor específico del agua, que en este caso es 1 caloría sobre grado Celsius. Nos están dando el calor específico del aluminio, 0.217, y el calor específico del plomo, 0.658. Y la incógnita es, queremos calcular la temperatura final de las tres sustancias, es decir, la temperatura de equilibrio. Ahora lo que tenemos que ver es quién va a ceder el calor y quién lo va a recibir. ¿Quién va a ceder el calor? Recuerden, siempre el que cede el calor es la sustancia que está a mayor temperatura. Por lo tanto, el que va a ceder el calor va a ser el plomo y los que lo van a recibir va a ser el agua y el aluminio. Ya tenemos nuestra tabla de datos, al igual la relación quién cede el calor y quién lo recibe. A continuación, lo que habríamos que hacer es utilizar Q, que es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial, y sustituirla en cada una de las sustancias. La relación me quedaría de esta manera. Aquí es importante notar que la ecuación nos sugiere temperatura final menos temperatura inicial, pero recuerden que para aquella sustancia que cede el calor, se invierten las temperaturas y me quedaría temperatura inicial menos temperatura final. Esto no sucede para aquellas sustancias que reciben el calor, que en este caso sí me quedaría temperatura final menos temperatura inicial. Aquí debemos notar nosotros que la incógnita que nos están diciendo es la temperatura final, es decir, la temperatura final en equilibrio de las tres sustancias será la misma. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tenemos ya nuestra ecuación y a continuación lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Nos conviene para que no utilicemos tantos términos y nos podamos equivocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente le vamos a llamar a calor específico del plomo por masa del plomo, le vamos a llamar A. Al igual, también a calor específico del agua por masa del agua le vamos a denominar B. Y también a calor específico del aluminio por la masa del aluminio le vamos a llamar C. A continuación lo que hay que hacer es multiplicar A por temperatura inicial, A por temperatura final, al igual que también B, vamos a multiplicar por temperatura final y B por la temperatura inicial. También utilizaremos C, lo multiplicaremos por temperatura final y C lo multiplicaremos por la temperatura inicial. Nos quedaría la relación de la siguiente manera. A continuación, lo que haremos, todas las sustancias que tienen temperatura final las agruparemos del lado derecho y todas las sustancias que tienen temperatura inicial las agruparemos del lado izquierdo. La relación me quedaría de la siguiente manera. Aquí es donde debemos recordar que todas las temperaturas en equilibrio, tanto del agua como la del aluminio y la del plomo, son iguales. Por lo tanto, la temperatura final de las tres será exactamente la misma. Tenemos un término común, que es la temperatura final. Agrupamos este término y me quedaría la relación de la siguiente manera. Como yo deseo la temperatura final, estos términos que están multiplicando van a pasar del otro lado dividiendo, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Si la reordeno, puedo escribirla también de esta manera. A continuación, lo que hay que hacer solamente es volver a la variable original. Debemos recordar que A es calor específico del plomo por la masa del plomo, B es calor específico del agua por la masa del agua, y también C es calor específico del aluminio por la masa del aluminio. Sustituyo las variables y me quedaría la ecuación de esta manera. Y es importante notar aquí que la temperatura final, vean la relación que nos queda, siempre va a ser calor específico masa por temperatura inicial de la primera sustancia, más calor específico por masa por temperatura inicial de la segunda sustancia,
más calor específico por masa por la temperatura inicial de la tercera sustancia, y así sucesivamente, entre calor específico por masa de la primera sustancia, más calor específico por masa de la segunda sustancia, más calor específico por masa de la segunda sustancia, y así sucesivamente. Volvamos entonces al problema original. Teníamos nosotros ya la tabla de datos y tenemos entonces la fórmula para calcular la temperatura final. Lo único que hay que hacer es sustituir los datos y lo hacemos de la siguiente manera. La primera relación me dice calor específico del plomo, masa del plomo por temperatura inicial del plomo. Así que en este caso sería 0.658 por 200 por 120 y me quedaría 15.792. A continuación hacemos para el agua, que sería calor específico del agua, masa del agua, temperatura inicial del agua, que en este caso sería una caloría por 110 gramos por 17 grados Celsius y me quedaría 1870. A continuación hacemos lo mismo para el aluminio y me quedaría a continuación calor específico del aluminio, masa del aluminio, temperatura inicial del aluminio, es decir, 0.217 por 90 por 17 y me quedaría 332.01. En la parte de abajo, ¿qué tendríamos que hacer primero? Calor específico del plomo, masa del plomo, que en este caso sería calor específico del plomo por la masa del plomo por 200 gramos y me quedaría 131.6. A continuación, me quedaría calor específico del agua por la masa del agua, que serían 1 por 110 y me quedarían 110. Y a continuación, para el aluminio, me quedaría entonces calor específico del aluminio por la masa del aluminio, es decir, 90 por 0.217 y me quedaría 19.53. Aquí me doy cuenta que puedo eliminar algunas unidades. Gramo, grados Celsius se van a eliminar. Y me quedaría solamente calorías en la parte como numerador. En el parte del denominador eliminamos los gramos y me quedaría caloría entre gramo grados Celsius. Haciendo las operaciones me quedarían en el denominador 17.994.01 calorías entre 261.13 calorías. Haciendo esta operación me queda 68.9082. El análisis dimensional es el siguiente. Recordemos que calorías en el numerador es como si lo tuviéramos calorías entre 1. Podemos hacer medios por medios, extremos por extremos, y me quedaría grados Celsius por calorías entre calorías. Las calorías se eliminarían y el resultado sería 68.9082 grados Celsius. Otro ejemplo sería el siguiente. Se mezclan 0.5 kilogramos de agua a 25 grados Celsius y se combinan con jugo de naranja a 5 grados Celsius, llegando a una temperatura final de equilibrio de 24.53 grados Celsius. Determina la masa que tiene el jugo para llegar a esa temperatura de equilibrio y nos indican que despreciemos el calor que absorbe el recipiente que lo contiene. Nos dan el calor específico del agua, que es una caloría entre gramo grados Celsius, y el calor específico del jugo, que es 0.08 calorías entre gramo grados Celsius. Es importante primero que hagamos nuestra tabla de datos. Nos indican que tenemos 0.5 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. Así que la primera sustancia será el agua. La masa nos la están dando en kilogramos. Necesitamos convertirla a gramos y me quedaría que tenemos 500 gramos de agua y nos dan la temperatura inicial que es 25 grados Celsius. El problema nos indica que se mezcla con jugo de naranja a 5 grados Celsius. Así que el jugo de naranja es la segunda sustancia. Nos dicen que se encuentra a una temperatura inicial de 5 grados Celsius. Nos dicen que llega a una temperatura de equilibrio de 24.53 grados Celsius. Así que la temperatura final del agua es 24.53 grados Celsius. Nos piden que calculemos la masa del jugo de naranja
Y debemos recordar aquí que como las dos sustancias están en equilibrio, por lo tanto la temperatura final del jugo de naranja también será 24.53 grados Celsius. Nos dan el calor específico del agua, que es 1 caloría entre gramo grados Celsius, y el calor específico del jugo, que es 0.8 calorías entre gramo grados Celsius. A continuación tenemos que obtener la relación quién cede el calor y quién lo recibe. Recordemos que el que cede el calor es siempre la sustancia que se encuentra a mayor temperatura, en este caso es el agua, así que el que va a ceder el calor es el agua y el que lo va a recibir es el jugo de naranja. Ya tengo la tabla de datos al igual que la relación quién cede el calor y quién lo recibe. A continuación hay que utilizar Q, que es igual a calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial para cada una de las sustancias. La relación me quedaría de esta manera. Aquí debemos recordar que tenemos para aquella sustancia que cede el calor, tenemos que utilizar temperatura inicial menos temperatura final. Y aquella sustancia que recibe el calor, vamos a utilizar temperatura final menos temperatura inicial. Para este problema me están indicando que nosotros tenemos que obtener la masa del jugo. Por lo tanto, el calor específico del jugo que está multiplicando va a pasar dividiendo, al igual que la temperatura final menos temperatura inicial. La relación me quedaría de esta manera. Si la reordenamos, puedo obtener de esta manera. Y lo único que habría que hacer a continuación es sustituir los datos. Lo que tenemos a continuación es calor específico por masa del agua por temperatura inicial menos temperatura final del agua. Así que lo que tenemos que hacer, temperatura inicial 25 menos 24.53 por 500 por 1. Hago esta operación y me quedarían 235 calorías entre gramo grados Celsius por gramo grados Celsius. Podemos eliminar gramos grados Celsius y arriba me quedaría calorías. A continuación, hago el denominador, que es temperatura final menos temperatura inicial por calor específico del jugo. Así que sería 24.53 menos 5 por 0.08. Hago la operación y me quedaría 1.5624. Puedo eliminar grados Celsius y me quedaría 1.5624 calorías entre gramos. Haciendo el análisis dimensional, puedo comprobar que me quedaría una masa del jugo de 150.40 gramos.